Isaac el Sirio siendo usado como fundamento para inculcar esta nueva espiritualidad, ¿no? Y allí Isaac el Sirio enseña sobre que debes tener caridad, que te inflame el corazón, que te mueva a las lágrimas y a la compasión, deseando la redención de todas las criaturas, incluyendo el demonio. Entonces, eso es problemático. El link lo tengo en el video anterior. ¿Por qué mientes, Plasencia? No, el santo no está pidiendo la redención de los demonios y de todas las criaturas, no. Es más, otra cosa, el mensaje del sínodo ni siquiera es lo que está diciendo el santo. Bien podríamos quitar ese escrito del santo y el sínodo seguiría igual. Lo que ahí el santo está expresando es el amor que tiene hacia toda la creación de Dios. Ahorita a continuación les voy a poner un video de Lupo, de Reisner. Él explica mucho mejor que nadie lo que el santo quiso decir. Yo por favor les digo, ya no se dejen enseñar de estos youtubers. Yo ahorita sí estoy dudando mucho de que José Plasencia se haya convertido 100% a la iglesia católica. Más bien ahorita estoy escuchándolo y parece que escucho a Rafael Díaz. Más bien escucho como que el otro protestante, como si él nunca hubiera dejado el protestantismo. Dice que lo dejó, pero no se ve. Le está haciendo tanto daño a la gente, a los pequeños en la fe, con este tipo de videos, donde en lugar de ayudar a la fe, está ayudando a que la gente dude del sínodo, de la sinodalidad, que es un proyecto del Papa Francisco. Está haciendo que la gente dude del Papa, que esté dudando del magisterio vivo. Es lo que está haciendo. El árbol se conoce por sus frutos, y los frutos de Plasencia eso están dando. Que la gente dude de su propia iglesia, de sus propios líderes de la iglesia católica. Entonces, no se dejen engañar. No, lo que dijo Plasencia es falso. José Plasencia lo que hizo fue armó un muñeco de paja, haciendo creer que el sínodo y el santo ahí están promoviendo la apocástasis, una herejía, que para que se salven los demonios, que se salven las criaturas. No es cierto, no es verdad. Yo no sé con qué entrañas puede decir ese tipo de mentiras en cámara, sabiendo que tanta gente lo mira, miles de personas lo miran. Pues bueno, miren, yo lo único que puedo hacer es recomendarles la enseñanza, una verdadera enseñanza de lo que es ese escrito de el santo, San Isaac de Nínive. Sí, sí es santo. Entonces, voy a dejarles un video que Lupo ayer grabó en su canal. Le pedí permiso para subirlo a mi canal. Entonces ahora lo que voy a hacer es se los voy a dejar. Voy a dejarles el video de Lupo y para que vean la diferencia. Cuando un verdadero católico que ama al Papa, ama a su iglesia, ama a su fe y busca la verdad, cómo da una enseñanza magistral, perdón. Vean la diferencia. Los dejo con el video y no se dejen engañar, no se traguen estos muñecos de paja que está inventando Plasencia. Ay, Dios mío. Bueno, los dejo con el video y les digo una vez más, no se dejen engañar por estos youtubers. Chao. Disfruten el video, está muy bueno. Vean. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Soy su hermano Lupo Digubio y quise grabar un video para reflexionar algunos puntos que considero son muy importantes en la opinión en redes sociales que se está viviendo en el mundo católico en estos días. Muy en especial quisiera hablar de la controversia por la aparición o exposición de una cita de San Isaac de Nínive. Precisamente en uno de los documentos que habla sobre la espiritualidad de la sinodalidad en el marco del sínodo que en este momento se está llevando a cabo. Y sí, quería hablar sobre esto debido a la controversia
que genera en muchos hermanos que, sorprendidos por esta campaña, pueden tener legítimas dudas acerca de cómo tomar esta cita, ya que los sorprende el hecho de que se mencione a los demonios en el contexto de este asceta, de este contemplativo oriental del siglo VII. Entonces vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones que considero que son importantes, y si esto no es más que una nueva manifestación de lo que llamaría un ataque sistemático, no solo al Santo Padre, sino a las iniciativas que de él vienen. Se ha escuchado decir que es invitación a adorar demonios, invitación a decir herejías como que el infierno no es para siempre, o sea, que van a salir del infierno, que hay que orar por la maldad del demonio en cuanto tal, y una serie de cosas que confunden a los hermanos católicos, y es importante tenerlos presente. Entonces vamos a comenzar con un hecho que se llama honestidad intelectual antes que nada. Todo pasa a raíz, queridos hermanos, de una copia, digámoslo de alguna forma, que es expuesta en redes sociales, donde aparece una página sacada de contexto y una cita al pie de página remarcada, donde habla de San Isaac de Nínive, y una cita que genera controversia. Antes de entrar directamente al tema, vamos a revisar de qué estamos hablando y cómo muchos de los comentarios que se hacen parten de la ignorancia de los procesos, de los documentos y de la reflexión que está sucediendo en el sínodo de la sinodalidad. Es decir, se habla sin conocimiento de causa, se habla sin, la gran mayoría, sin tener idea realmente de lo que se está hablando, y los que promueven esto, porque muchos son víctimas, pero los que promueven esto en una profunda deshonestidad que puede rayar en lo culposo. ¿Qué vamos a mostrar? Primero quisiera mostrar la página oficial del sínodo, donde puedes seguir todos los documentos y lo que se va deliberando. Voy a exponerlo en pantalla para que quede claro para todos ustedes. Esta, queridos hermanos, es el sitio oficial del sínodo de la sinodalidad en español. Como pueden ver, es una página colorida, una página que viene en 3 idiomas: inglés, italiano y español. Lo tengo abierto en español, donde ustedes pueden acceder a los recursos, iniciativas y todo lo que se está hablando con respecto a este sínodo. Vamos a irnos a recursos, la pestaña de recursos, y en esta pestaña vamos a entrar a recursos espirituales y litúrgicos. Vamos viendo todo lo que tiene, pero vamos a entrar en esto porque es el tema que nos interesa. Cuando entramos aquí, encontramos una serie de documentos, la oración ad sumum, los iconos del sínodo, fuentes bíblicas para la sinodalidad, por una espiritualidad de la sinodalidad, etc., en varios idiomas. El documento en cuestión que vamos a analizar pertenece a esta parte que dice por una espiritualidad de la sinodalidad. Pero quiero mostrarles un poco más. Existe la espiritual sinodalidad desde una perspectiva agustiniana, benedictina, dominica, de la comunidad de San Egidio, franciscana, ignaciana, salesiana y focolar. Como pueden ver, existe muchísimo material de reflexión si tú tienes la intención de conocer de qué estamos hablando cuando hablamos de sinodalidad, y no quedarnos meramente en el chisme, en la especulación desde la ignorancia, a raíz de estas campañas deleznables que se hacen en redes sociales. Y esto hay que dejarlo clarísimo. Vamos a entrar al documento en cuestión. Por una espiritualidad de la sinodalidad, lo vamos a abrir en español. Vamos a compartir un momento, lo vamos a abrir y vamos a ver el documento en sí que vamos a analizar. Un momento, lo comparto en pantalla.
Aquí está. Este es el documento, hermanos, por una iglesia sinodal hacia una espiritualidad para la sinodalidad. Es un documento de 58 páginas en PDF que ustedes pueden descargar sin ningún problema. Y vamos a analizar un poco de este documento. ¿Cuáles son los contenidos? Bueno, tener una introducción, espiritualidad para la sinodalidad, algunos temas centrales, practicar una espiritualidad sinodal, Nuestra Señora del Camino, etc. Celebrar un sínodo significa caminar juntos. Yo pienso que esta es realmente la experiencia más maravillosa que podemos tener, pertenecer a un pueblo que camina a través de la historia junto a su Señor, quien camina con nosotros. No estamos solos, no caminamos solos. Formamos parte del único rebaño de Cristo que camina unido. Esta reflexión es ciertamente hermosa, y nos marca esto porque se ha dicho tanto de la sinodalidad, una calumnia espantosa que con mucho pesar tengo que decirlo, que muchos cardenales se han sumado a ella, es decir que la sinodalidad es la democratización de la iglesia, entendida la democratización como una, digamos, una equivalencia a una democracia deliberativa liberal. Es decir, vamos a votar todos y nosotros decidimos por mayoría de votos lo que se debe enseñar, lo que no se debe enseñar. La verdad queda sometida al voto de las mayorías. Esto es falso, es calumnioso, es indignante. Y todo lo que lo han dicho no tienen mayor fundamento que pues lo que ellos creen o lo que ellos se imaginan, sin mostrar documentos concretos, sin mostrar una fundamentación de lo que están diciendo, más allá de elucubraciones ciertamente irresponsables ante el pueblo de Dios. Y en esto han caído cardenales. Y es lamentable. Y hay que denunciarlo, porque estos movimientos, digámoslo así, causan escándalo entre los fieles y promueven estos movimientos de ruptura hacia el magisterio de la iglesia. Y ¿saben qué? No se vale. No se vale que por jueguitos de poder eclesiológico o por que quieras imponer una visión de fe y manejes tu lobby, tus recursos y tus cajas de resonancia, lastimes al pueblo de Dios. No se vale. Y eso hay que decirlo con mucha caridad, con mucha firmeza o como sea necesario decirlo. Y bueno, volviendo a este documento, vamos a analizar el fragmento en cuestión, que es lo que nos trae a este video. Esto está en la página 29. Voy a bajar rápido el documento. La cita en cuestión en la página 29. Me pongo en esa página y vamos a ver. Aquí está la cita en cuestión de la homilía 81 de San Isaac de Nínive. Pero quiero dejar algo establecido. Por honestidad intelectual, cuando yo me acerco a un texto, tengo que ver de qué va el texto que leo en el contexto en el que está impreso. Incluso cuando hacemos diálogos con algunos hermanos no católicos con respecto a la Biblia, por ejemplo, que ellos toman una cita, la interpretan de una forma arbitraria y nos quieren mencionar, ¿qué decimos nosotros? Espérate, necesito el contexto de la cita, que hay antes, que hay después, de qué está hablando en general, para hacer una mejor exégesis bíblica. Parece que este criterio se les olvidó a algunos católicos promotores de este bulo. El tema que se va a tratar no es ni siquiera San Isaac de Nínive, es el discernimiento como sintonía, una metáfora. El tema de lo que está hablando directamente el apartado es del discernimiento y está haciendo una metáfora, es decir, va a tomar un ejemplo de algo que se da en otro contexto y por analogía lo va a aplicar al discernimiento, pero ni siquiera empieza aquí. Si me voy antes para entender, bueno, de qué discernimiento me está hablando, tengo que ir a la página 27 a ver lo que me habla cuando dice la iglesia sinodal es una iglesia que discierne. Si yo quiero entender de qué está hablando el texto, queridos hermanos, tengo que leer el documento. Primera deshonestidad de los que promueven esta campaña. No toman en cuenta el documento.
no están hablando del tema que toca, que es el discernimiento y la oración. No lo toman en cuenta, se lo brincan, hacen como que no existe. Segundo momento de deshonestidad, directamente en el apartado que es el discernimiento como sinfonía, ignoran que este es el sentido principal del texto. Lo ignoran, segunda deshonestidad. Tercera deshonestidad, se van directamente a la cita de San Isaac de Nínive, que aquí estoy remarcando, ahorita la vamos a leer, y la hacen decir cosas que la cita no dice. Es decir, no solamente se pasan o destruyen o ignoran culposamente los contextos y la temática de la que se habla, sino aparte van a tergiversar el texto de una forma muy deshonesta. Para no caer en eso, vamos a iniciar con un pequeño párrafo donde nos habla de la iglesia sinodal es una iglesia que discierne, para entender el contexto. Nos dice el documento, lo voy a hacer un poco más grande para que lo podamos seguir. La iglesia es una comunidad que peregrina por el camino que Dios la conduce a través de la vasta extensión de la historia. Para estar segura sobre el camino por el cual la conduce Dios, la iglesia está siempre activamente comprometida en el discernimiento. Aunque puede implicar al mismo tiempo, pueda implicar el mismo tipo de procesos intelectuales y reflexivos, puede distinguirse el discernimiento de la toma de decisiones prudenciales. El discernimiento es esencialmente un acto teológico. Es el don de la sabiduría para ver todas las cosas en relación a Dios y para reconocer la voluntad de Dios, cuyo fin es lograr el bien humano duradero revelado por Cristo. Esto es interesantísimo. Lo que nos está diciendo el documento, esta parte que tiene que ver y que fue ignorada en esta campañita de desprestigio malsana, es que el discernimiento es a través del don de sabiduría del Espíritu ver lo que nuestro Señor hablaba como signo de los tiempos. Y es que nuestro mismo Señor Jesucristo nos hablaba del discernimiento. Ustedes ven los signos de los tiempos y si pueden leer estos signos, le reclamaba a los fariseos, ¿por qué no pueden ver estos otros signos de los tiempos? Jesús muchas veces reclamó esto a los fariseos. Incluso Jesús les decía, si no me crees por mis palabras, cree por mis obras. Es decir, el ser humano, tocado en su libertad, está llamado a discernir. ¿Discernir qué es? Meditar entre lo que se te presenta y a partir de ello tomar decisiones. Pero incluso el texto que hemos leído nos habla de dos niveles. Una cosa es la decisión prudencial que yo voy a hacer, cómo voy a reaccionar ante esto que discierno, y otro es el acto mismo del discernimiento, que siempre en las cosas de Dios será un acto del Espíritu. Entonces está hablando de esto, de discernimiento. Después nos va a hablar de la oración, que es importantísimo que ustedes lo puedan leer. Y vamos a llegar a este apartado que se sigue de esta consecución de temas. El discernimiento como sintonía, una metáfora. Vamos a ver lo que en verdad dice el texto, lo que nos quiere expresar el sínodo. Empezamos a leer, hermanos. En muchos modos podemos ver y apreciar el don del discernimiento en términos musicales. O sea, va a ser una analogía entre una obra musical o un mundo musical con términos musicales entre lo que sería el don del discernimiento. Va a ser una analogía. Y dice, en muchas ocasiones aprendemos a cantar cuando cantamos con otras personas. De ellas aprendemos a reconocer las notas verdaderas o las falsas. Poco a poco familiarizamos con la música e iniciamos casi intuitivamente a comprender cuando estamos en armonía. Así también, a partir de la familiaridad con Dios, podemos llegar a reconocer lo que es verdadero y lo que está en armonía con el proyecto de Dios y aquello que desentona o en una nota errónea. Esto de la familiaridad con Dios, ya Santo Tomás lo había mencionado con el concepto de la connaturalidad. Es decir, una de las formas de aprender, digamos, del misterio divino, de aprender de Dios, no va tanto del lado del estudio, el razonamiento intelectual teológico, duro, digamos, directo, sino en la convivencia y familiaridad con Dios mismo, es decir, vivir la vida de Dios, vivir el reino. En la oración, en la negación, en la contemplación,
aprendes de Dios por connaturalidad. Esto ya lo mencionaba el Aquinate. Y es parte de lo que está diciendo aquí. También nos dice el texto, también aprendemos, estoy en esta parte, cuál es el modo de amar y actuar de Dios para la salvación del mundo a través de la nueva música de la cruz. En definitiva, el discernimiento es un acto de amor a Dios y al prójimo. ¿Por qué el discernimiento es un acto de amor a Dios y al prójimo? Porque el discernimiento, en los términos que lo estamos hablando, es ver la voluntad de Dios. Y cuando yo quiero conocer la voluntad de Dios, es por un acto de amor a Dios, porque lo quiero seguir. Y el acto de amor a Dios no puede estar emancipado del acto de amor al que tengo a un lado. Como recuerdan aquella frase, ¿cómo puedes decir que amas al que no ves si no amas al que ves? Decir que amas mucho a Dios cuando no amas a tu prójimo. Esto es lo que nos lleva a esta reflexión. Nos dice, al discernir en y a través del amor, podemos empezar a comprender la realidad en todas sus relaciones y en su destino final de participación en la vida trinitaria de Dios. El discernimiento es, por lo tanto, una apertura del corazón al amor y la misericordia hacia todas las cosas. Este es el punto clave. Voy a repetir esta frase porque nos va a dar el contexto inmediato anterior de la cita de San Isaac de Nínive. El discernimiento es, por lo tanto, una apertura del corazón al amor y a la misericordia hacia todas las cosas. Amor y misericordia van de la mano. Podemos distinguirlas, pero realmente no puede haber una sin la otra. Siempre lo tiene que haber. Y entonces, esto es de lo que está hablando el texto. Y para reforzarlo va a citar a San Isaac de Nínive. Ahora sí vamos a entrar directamente al texto. ¿Y qué nos dice el santo? Nos dice, ¿en qué consiste un corazón misericordioso? Reflexiona este asceta contemplativo del siglo VII oriental. Y aquí quiero hacer una pequeña acotación antes. San Isaac de Nínive es oriental. Nosotros somos occidentales, crecimos en una tradición occidental litúrgica, bíblica y teológica. Los orientales tienen algo muy propio y las formas de comunicarse, las formas de expresarse de los hermanos orientales no son las mismas. Es decir, tenemos las mismas verdades de fe, evidentemente, pero las formas de expresarse, de razonar, de acercamiento teológico no es igual, y pretender que sea igual es ignorancia. Y pretender que nosotros nos adaptemos rigurosamente a ellos o ellos a nosotros es un abuso. Simplemente se comprende, se estudia y se acepta. La Iglesia tiene un gran acercamiento a sus hermanos orientales a partir del Concilio Vaticano II. Y esto refuerza la catolicidad de la Iglesia. No puedes criticar esto. Entonces, eso hay que tenerlo en mente. Un santo del siglo VII oriental. ¿Y qué reflexionaba él? ¿En qué consiste un corazón misericordioso? Es un corazón ardiente por toda la creación. Aquí está la clave del texto. Es un corazón ardiente. ¿Ardiente de qué? ¿Por qué está ardiendo? ¿Ardiente de qué? De amor, evidentemente, hacia toda la creación. Y después pone ejemplos y el santo va a ser un recurso para remarcar que cuando habla de toda la creación, está hablando de toda la creación, no de una parte de la creación. La humanidad, los pájaros, los animales, los demonios y todo lo que existe. O sea, cuando habla todo lo que existe, es todo, toda la creación. Y te guste o no, querido hermano, pues la existencia de los demonios o de los espíritus condenados, pues son parte de la creación, son criaturas de Dios. Y nos dice el santo, mediante el recuerdo de ellos, los ojos de una persona misericordiosa derraman abundantes lágrimas. Es interesante, ya que el contexto no es específicamente de los demonios, sino es un recurso para englobar de qué está hablando, que es de la creación. Nos está diciendo, derraman abundantes lágrimas por ella. ¿Por qué va a derramar lágrimas por la creación? Y no lo dice a continuación. Por la fuerte y vehemente misericordia que se apodera del corazón de tal persona
Y por esa gran compasión el corazón se humilla y uno no puede soportar escuchar o ver cualquier injuria o leve dolor de alguno en la creación. Está hablando del sufrimiento. Si lo queremos ver desde un punto de vista occidental, del misterio de la iniquidad, del problema del mal, de la caída, del sufrimiento que vivimos en este mundo a raíz, pues precisamente de el pecado original, en el caso de los hombres, que el hombre cuando cayó arrastró a toda la creación en su caída. Como rey de la creación, pues todo se desequilibró, el sufrimiento entró en el mundo. Lean Génesis, el capítulo 3, si tienen dudas. El sufrimiento ingresa por la caída del hombre. Entonces, al hablar de la creación que sufre, esta persona que busca acercarse al corazón ardiente de Dios, también es capaz de sentir misericordia por el sufrimiento de la creación. Noten que no hace un énfasis en los demonios. El texto no va por ese sentido, aunque están incluidos, y ahorita vamos a hablar en ello. Por esta razón, una tal persona ofrece continuamente una oración cargada de lágrimas, aún por las bestias irracionales, por los enemigos de la verdad. Esto es interesante. Por los enemigos de la verdad y por aquellos que la perjudican, para que sean protegidos y reciban misericordia. Cuando una persona ve a un pecador, un acto natural para alguien que está en sintonía con el corazón de Dios es sentir misericordia por esa persona. Cuando una persona ve el sufrimiento, también puede sentir misericordia y eleva una plegaria a Dios para que la misericordia de Dios y la justicia de Dios se implanten en el mundo. Esto no tiene nada de herético, nada. Y del mismo modo, sigo leyendo, la persona reza por la familia de los reptiles debido a la gran compasión que arde sin medida en el corazón que se asemeja a Dios. Es decir, aquí da el punto en esto, el corazón que se asemeja a Dios. Veamos el contexto de San Isaac de Nínive, una asceta, un ermitaño, que vivió la experiencia de los monasterios, siglo VII, que se aleja, más o menos Siria, zona desértica, zona montañosa. Pues, ¿qué iba a ver un asceta ermitaño en continua contemplación? Pues yo creo que lo que más vio fue reptiles, poniendo contexto únicamente. Y es capaz de ver en el sufrimiento de la creación entera, en esta reflexión desde el amor de Dios, el sufrimiento. Ahora, a partir de este texto, ¿de dónde sale o de dónde han sacado la idea de que el sínodo, después de lo que hemos leído, el sínodo está propugnando por orar para que los demonios dejen de estar en el infierno, por adorar demonios o cosas así? ¿Acaso dudas que Dios ama al demonio en cuanto su criatura, en cuanto el ser que le da? Que lo ama. De hecho, mantener al demonio en la existencia, darle el ser, es un acto de misericordia y de amor. Porque Dios sabe que es mayor bien para el demonio mantenerlo en la existencia que anularle la existencia. Es cierto, el demonio, en cuanto a sus actos libres, en cuanto a su naturaleza corrompida a su fin último, no puede ser amado ni deseado. Claro que sí. Pero de eso no está hablando San Isaac de Nínive. Y de eso no está hablando el texto, que está hablando del discernimiento. Entonces, vean, y quiero que quede en esto claro, la tremenda deshonestidad intelectual que podemos asumir por dejarnos llevar por esta propaganda barata de redes sociales. Esto es como una campaña política, cuando en la campaña van a decir la narrativa que sea para desprestigiar al otro. Cosas sacadas de contexto, difusión masiva,
tergiversación del texto, interpretaciones lo más torcidas posibles. Y caray, ¿en verdad son católicos todavía? Yo quiero pensar que la mayoría sí, y simplemente se deja engañar por esto. No seas uno de ellos. Yo te invito a que estudies los documentos del sínodo, estudia el documento que he compartido. En la descripción he puesto donde puedes acercarte a estudiar si en verdad te interesa conocer del tema y no estas manipulaciones bastante desafortunadas de los que orquestan estas campañas, porque son gente que lo hace, gente malintencionada o gente, bueno, que lo hace porque se deja engañar por la propaganda y sirve funcionalmente como caja de resonancia y repetición de los bulos. A esto me refiero cuando hablo de ataques sistemáticos a la iglesia. Porque no es una vez, son muchas veces continuos, para desprestigiar y en el fondo lograr el objetivo. ¿Cuál es? El objetivo es simple y sencillamente separar a Pedro de su rebaño. Ya no confiesa en Pedro. Cuando digo Pedro me refiero al Papa actual, el Papa gobernante. Él es malo, él es traidor, él es un caballo de Troya. Mira, te voy a poner algo similar a lo que sucede. Existen algunos grupos fundamentalistas protestantes que siempre traen la cantaleta del fin del mundo. El fin del mundo es inminente, se va a acabar. Asustan a la gente, la asustan. Y entonces tienes que hacer esto, haz aquello. Manipulan a la gente, manipulan la opinión, manipulan sus acciones bajo el temor, bajo la zozobra del inminente fin del mundo. Y eso es perfecto para manipular personas y llevarlas a que hagan lo que tú quieres que hagan. Es muy deshonesto y es un acto reprobable. Pues bien, estos hermanos hacen algo muy similar. El magisterio va a traicionar la fe, va a cambiar la doctrina, el Papa va a aprobar algo contra la moral católica, aquí entraron infiltrados, es que habló una persona heterodoxa, está a punto, alerta, hay que resistir, date cuenta, están a punto de traicionar la fe. Sí, eso lo vienen diciendo desde hace siglos. Y el católico asustado, híjole, van a traicionar la fe, hay que resistir y vamos a denunciar. Y todo angustiado, porque es inminente la traición a la fe católica de parte del Papa y el magisterio vivo de la iglesia. Así te lo venden y así te traen, bailando al son que les toca. Y nunca llega, y nunca llega. Lo dijeron en el Sínodo de la Familia, lo dijeron en el Sínodo de la Amazonia, lo dijeron con Juan Pablo II, lo dijeron con Pablo VI, lo dijeron con Juan XXIII, lo dijeron con San Pío X, lo dijeron con todos. El cuentito es efectivo para la campaña propagandística. Y tú ahí estás cayendo. Ese es el problema. Entonces, hermanos, pues este era un pequeño video que quería compartir con ustedes. Espero que este video les sea de utilidad. Por favor, ayúdenme a compartirlo. Ayúdenme a que este mensaje llegue a más hermanos, a más católicos. Sobre todo estos que en verdad, honestamente, están angustiados por esta campaña y no saben ni cómo entrarle. Nosotros siempre en la fe, siempre con Pedro y bajo Pedro, sabiendo que Cristo guía a su iglesia siempre. Por mi parte es todo. Muchas gracias a todos. Hasta la vista. Que pasen bonito día, bonita noche, bonita tarde, según cuando lo veas, y que Dios te bendiga. Hasta pronto.